tiempo como, o que me olvide como la vez pasada. Entonces quiero asignar los temas que no dejé asignados la vez pasada. No sé si yo les había mencionado de que en las tardes de las mañanas de los viernes vamos a trabajar con diferentes temas también para que esa parte práctica la abordemos desde otros aspectos, ¿no? No solo el profesor hable y hable porque se nos vuelve la parte práctica, pues una parte teórica, pero sí que ustedes empiecen también a trabajar en algunos temas relacionados con los temas que estamos tocando en las clases. Entonces, me gustaría mm, tener los 5 nombres de los estudiantes que van la próxima semana, 6 nombres de estudiantes para que presenten estos temas que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, ¿quién dijo yo? Por favor, alcen la manito para anotarlos y asignarles el respectivo tema. Y si no hay voluntarios, pues toca por lista. Por favor, alcen la manito. Eso, María Alejandra. María Alejandra, entonces, María Alejandra Martínez. María Alejandra, entonces el tema que vas a consultar, reino bacteria. Isabela Moreno. Isabela Moreno, genética bacterial. Javier Andrés Botina. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Sigue, ¿quién más? Javier Andrés, Brigitte Oliva. Brigitte Oliva. Géneros de bacterias fitopatógenas. La quinto, ¿quién está acá? Uy, ¿cuántos que alzaron la mano? Isabela, Ángela Zambrano, no he mencionado, ¿no es cierto? Ángela Zambrano. Ángela Zambrano, vas a trabajar con Agrobacterium o el ingeniero genético. O Agrobacterium como ingeniero genético. Y el último tema está relacionado, se lo voy a dar a ver, Andrés ya está, Dangeli Gómez. Dangeli Gómez nos va a hablar sobre el diagnóstico molecular de bacterias fitopatógenas, ¿no? Y el último tema se lo vamos a dar a Eliana Guerra, que va a estar relacionado con pruebas bioquímicas
en la detección de bacterias fitopatógenas. Bueno, las condiciones para los seminarios, ¿no? Revisen literatura actualizada, pueden revisar libros, pueden revisar artículos, la información, como son temas bastante generales, van a encontrar mucha información, sobre todo en artículos. Les recomiendo usar Google Académico, ¿sí? Revisen artículos, ojalá actualizados, especialmente del 2010 hacia acá, ¿sí? Si pueden, pues más actualizados mejor, sobre todo los temas de diagnóstico molecular y lo de biotecnología que está relacionado con el ingeniero genético. Ahí sí tienen que consultar pues literatura mucho más actualizada. ¿Enfocados a qué? A sistemas agroforestales, ¿no? Ustedes, el manejo que le van a dar a su materia no es solo en la parte agrícola, sino también en la parte forestal. Por ejemplo, la persona que tiene el tema de bacterias fijadoras de nitrógeno, pues también tendrá que abordar algunos géneros como Franklia, que son géneros que los vamos a encontrar en especies forestales, ¿no? Entonces también abordar ese tipo de temáticas para que sean acordes con su formación. Bueno, entonces esos son los temas, 7 estudiantes, máximo 10 minutos por estudiante, ¿sí? 10 minutos y vamos a dejar para 2 minutos de preguntas. Los temas, pues, son temas generales, pero que les van a permitir a ustedes incurrir un poquito más sobre estas temáticas relacionadas con bacterias y además les van a generar muchas dudas, ¿no? Por eso la idea es que estén muy atentos a las exposiciones de sus compañeros para poder participar, ¿no? Participar de manera activa también en, en las exposiciones y en las preguntas, ¿no? Que no van a faltar al final de la clase. Bueno, entonces así quedamos, jóvenes, y voy a continuar con ya los otros compañeros, pues que no los nombré hoy, pues ya seguirán para las siguientes clases, para que nos puedan también mostrar sus temas asignados. Como son tantos estudiantes, pues nos toca por lo menos aprovechar esos laboratorios en ese aspecto. Bueno, pero mañana, como tenemos también la clase de laboratorio, mañana espero que me cuenten y me muestren con fotografías, ¿no? O si los tienen en vivo, digámoslo así, desde sus casas, me muestren cómo les fue con el ensayo que dejamos la semana pasada. Ya mañana miraremos desde el laboratorio ya de la universidad también cómo se hacen esos medios, pues ya de una manera un poco más, más formal, más aséptica, digámoslo así, para el manejo de de estas bacterias. Bueno, entonces vamos eh, a trabajar hoy la continuación del tema de las bacterias. Ya les voy a compartir la pantalla. Habíamos quedado... No, quiero tomar este. Bueno, entonces, esta diapositiva quizás me faltó la semana pasada para que ustedes miren cómo es el tamaño de los diferentes patógenos que atacan a la planta.
Entonces, para guiarnos un poquito, ¿no? Esto es la célula vegetal, ¿sí? Una célula vegetal como tal, ¿sí? Y miren, aquí están los diferentes patógenos que afectan a la planta. Aquí está la cabeza del nemátodo. Esos nemátodos que hoy nos mostraban como juveniles 2, ¿sí? Y cómo esos animales con esos cuerpos vermiformes que atacan a las plantas, que se ven, ya hoy aprendieron algo de nemátodos, que se ven atraídos por los exudados que produce la planta. Entonces, esos exudados hacen que llegue el nemátodo a alimentarse de la planta y empiece a causar problemas, como ustedes se dieron cuenta hoy en el caso de Globodera pálida, que causa estos problemas tan graves en papa. Entonces, miren, el nemátodo es quizás el patógeno de mayor tamaño, ¿no?, que encontramos en la naturaleza, en comparación, pues, a la célula vegetal. Esto también que ven ustedes aquí grande, esta es la hifa de un hongo, ¿sí? La hifa de un hongo, ya vamos a ver pues más adelante cuando también tomemos el tema de hongos. Ya se van a dar cuenta que vamos a encontrar hongos que tienen divisiones en las hifas, u otros que no tienen ninguna división, que tienen algunas estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, el tamaño, miren, de un hongo en relación también con el tamaño de la célula es bastante grande. Acá tenemos otro patógeno que afecta a las plantas, que son las bacterias, ¿sí? Este es el tema por ahora de nuestro interés, ¿sí? Y miren, en relación a esa célula vegetal, pues el tamaño de una bacteria es pequeño, ¿no? Pero mucho más pequeños vamos a encontrar a estos patógenos que no tienen reino, pero que nos causan problemas muy graves en los cultivos, como son los virus, ¿no? Entonces, fijémonos aquí, miren el tamaño de esas partículas virales que son muy pequeñas, ¿sí?, en comparación a la célula. Y vamos a encontrar otros, ¿no? Viroides, que es material solo compuesto por, eh, por un ácido nucleico, ¿sí? Los priones, que son materiales compuestos solo por proteína, ¿sí? Protozoarios también, que los vamos a encontrar afectando a las células vegetales. Pero pues en este curso ya les había mencionado que prácticamente nos vamos a centrar en lo que es nemátodos, hongos, bacterias, virus y vamos a tocar el tema también en el mismo grupo de las bacterias, de los procariontes, de algunos molicutes y entre esos los fitoplasmas. Esos son los temas que vamos a trabajar. Bueno, entonces traje también esta diapositiva a colación porque cuando hablamos de microbiología, pues tenemos que abordar no solo en la parte patológica de la planta, ¿no? Con los daños que nos hacen, sino también con algunos beneficios que nos pueden generar las bacterias, así como vamos a tocar el tema de bacterias fijadoras de nitrógeno, o bacterias entomopatógenas, o bacterias que se utilizan en control biológico, pues también vamos a abordar estos temas dentro de este curso, puesto que también es importante, ¿no?, que ustedes conozcan que además de que se pueden convertir también en amigos, como en estos casos, cuando fijan nitrógeno o solubilizan nutrientes para la planta, como el caso del fósforo, o ayudan a controlar algunas plagas, como el caso de Bacillus thuringiensis, también las vamos a encontrar
causando daños graves en las plantas, como son síntomas característicos como marchitamientos, pudriciones, secamientos, añublos, agallas, etcétera. En fin, infinidad de problemas que pues ahí sí nos toca intervenir para evitar que esas bacterias se incrementen y nos causen pérdidas devastadoras en los cultivos. Entonces, pues importante también saber esto, ¿no? Que a pesar de que las bacterias pueden generar daños en los cultivos, también van a generar también algunos beneficios. No los mismos géneros, ¿no? Son géneros muy específicos, especies muy específicas, como vamos a ver, muy particulares, géneros muy particulares que nos permiten hacer esas diferencias. De todas maneras, durante este curso también vamos a mencionar esas pequeñas diferencias entre unas y otras, ¿no? Bueno, entonces, para esto es importante, dentro de las bacterias fitopatógenas, ubicarlas en dos grandes grupos. Ya en la clase pasada mirábamos que, de acuerdo a las capas que tienen la bacteria, se van a presentar dos grandes grupos que son las bacterias gram positivas, pero también las bacterias gram negativas. La mayoría de bacterias fitopatógenas, no todas, estoy diciendo la mayoría de bacterias fitopatógenas, pertenecen a las gram negativas. Aquí están géneros muy importantes y también es bueno que ustedes ya se vayan empapando con estos géneros que causan daños a las plantas, ¿no? Ahí está el género Erwinia, el género Pantoea, que son géneros nuevos, el género Pectobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Rhizobacter, pues son bacterias fijadoras de nitrógeno, Rhizomonas, Xanthomonas, Acidoborax, Xylophilus, Agrobacterium y Xylella, ¿sí? Entonces, fíjense que la mayoría de estas son patógenos de plantas, ¿no? Entonces, las más importantes, vuelvo y menciono, como patógenos de plantas están Erwinia, Pectobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Xanthomonas, Agrobacterium y Xylella. Mientras que en el grupo de las gram positivas, pues también están aquí unas bacterias que son fitopatógenas, pero hay otras que las utilizamos para el control biológico o también como bacterias que pueden servir como fijadoras de nitrógeno. Entonces, aquí están, por ejemplo, Bacillus, Clostridium, Arthrobacter y Rhodococcus, que se emplean para control biológico, mientras que Clavibacter, Curtobacterium se utilizan como bacterias o se nombran como bacterias fitopatógenas. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, y de aquí en adelante ya uno ya tiene que empaparse más con estos temas, ¿no? Han escuchado el algodón BT o maíz BT. No sé si lo han escuchado. Si alguien tiene alguna idea de esto, pues también es indispensable que nos lo dé a saber para, importante, ¿no? Conocer a veces esos términos. Cuando nos dicen algodón BT, nos están hablando de un algodón al cual le han introducido esta bacteria, que es Bacillus, de la especie Bacillus thuringiensis. Cuando se introducen genes de esa bacteria a la planta, pues se están utilizando o se conocen estas plantas como
mm, plantas que, ¿sí? Perdón. Estas son las plantas transgénicas, profe, a las que Sí, les hacen señora. Ujú, modificaciones. muy bien. Entonces, cuando hablamos de Bacillus thuringiensis, estamos hablando de plantas transgénicas, ¿sí? Por eso yo les digo, se transfirió y la persona que nos vaya a hablar ese tema tan interesante como es Agrobacterium o ingeniero genético, que va a ser Ángela, nos va a hablar de cómo se puede a través de Agrobacterium empezar a transferir esos genes a la planta. Y eso lo va a hacer y nos lo va a mostrar Ángela en su exposición a través de los plásmidos. ¿Recuerdan ustedes en la bacteria, en el dibujo que había de la bacteria? Recuerden ustedes que había un material genético suelto, circular, y ese material genético corresponde a los plásmidos. Ese material genético es el que nos sirve para transferir de un organismo a otro ciertas cualidades. Entonces, cuando transferimos esos genes del Bacillus thuringiensis, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una planta transgénica que va a tener una función y esa función va a ser muy especial. Va a ser la función de controlar plagas, plagas o insectos comedores de follaje o insectos que tengan eh, aparato bucal masticador. Entonces, fíjense cómo todo se va conectando, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes desde su microbiología empiecen a abordar también estos temas que son importantes para su formación. Bueno, entonces, dos grandes grupos. Ya sabemos por qué las clasifican a las unas en un grupo y a las otras en el otro grupo, ¿no? Bueno, entonces aquí traigo a colación los géneros a los que pertenecen las bacterias fitopatógenas de acuerdo con la nueva clasificación de bacterias. Entonces, hay dos filos donde van a clasificar las bacterias, que son las proteobacterias, donde están ubicadas las bacterias gram negativas, y el filo Firmicutes, donde están categorizadas las bacterias gram positivas. Entonces, en el filo protobacteria tenemos a todos estos géneros, miren, todos estos géneros. ¿Sí? Algunos de ellos, pues, ya veremos más adelante, van a generar enfermedades graves en las plantas, ¿no? Y otras, como ya se había mencionado, se utilizan para control. O en el caso de Agrobacterium, además de, hay una especie Agrobacterium tumefaciens, se puede utilizar también como lo que se conoce como ingeniero genético, precisamente porque tienen un plásmido que a través de este poder se puede transferir algunos genes de importancia para el control de algunas plagas. Y en el caso de las bacterias gram positivas, acá en los firmicutes, tenemos lo que se conoce como espiroplasmas, los fitoplasmas, ¿sí? Aquí miren, están este grupo de fitoplasmas. Clavibacter, que a diferencia de estas gram positivas, vamos a ver en el medio de cultivo que ella va a crecer formando un micelio. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada mirábamos que algunas o la mayoría de bacterias generan colonias de color brillante, tal vez como las que resultaron del ensayo que hicieron en sus casas, ¿cierto? Mientras que Clavibacter va a generar bacterias, pero con micelio. Entonces eso también hace una diferenciación para cuando las queremos clasificar por medios selectivos, como vamos a ver más adelante. Streptomyces también es una de esas bacterias que genera micelio,
¿sí? Y esa es una también parte de la clasificación para poderlas ubicar en grupos diferentes. Y al otro lado, pues tenemos esas bacterias gram negativas, entre las cuales vamos a tener algunas eh, que están catalogadas como fitopatógenas y que otras que las mencionan, y como vamos a ver también con el Juan Loving, que es una bacteria que transmite un insecto. Fíjense que hay un insecto que puede transmitir una bacteria y que en este momento aquí en Colombia pues está causando estragos en cultivos de cítricos. Entonces, hay un insecto que es el transmisor de esta bacteria, Candidatus liberibacter, y esa bacteria es la que genera esa enfermedad que se conoce como HLB o Juan Loving, que es una enfermedad pues en este momento nueva para Colombia y que está afectando considerablemente los cítricos en nuestra región. Burkholderia también la encontramos causando diferentes daños, sobre todo en maíz, en Colombia. Ralstonia solanacearum, anteriormente este género, por ejemplo, se catalogaba como, o se consideraba, tenía otro nombre, perdón, se denominaba Pseudomonas solanacearum, ¿sí? Hoy muchas han cambiado de nombre o las han ubicado en otros grupos o en otros géneros debido a la parte molecular, que pues ya D'Angeli va a abordar parte de estos temas. Precisamente porque es importante conocer que los organismos pues pueden tener un origen monofilético y eso hace que, un origen monofilético, y eso hace que descienda de un ancestro común, ¿no? Y ese origen monofilético, por su composición genética, las empiezan a colocar en diferentes grupos. Esto es importante conocerlo porque ustedes de pronto van a leer literatura vieja como la del libro que todavía no les he subido, ¿cierto? No les subí a la plataforma el libro de Agrius, ya en esta tarde voy a anotar para no olvidarme. Es importante también en esos libros encontrar que posiblemente algunos de estos géneros ya no estén o no estén. Pero en los artículos nuevos, en la información nueva, ustedes ya van a encontrar la clasificación, cómo se viene manejando actualmente. Ahorita vamos a ver también parte de cómo se mencionan, ¿no? Esos géneros y esas especies, y que alguna de esas especies también, debido a la especificidad del hospedante y algunas variedades propias de esos hospedantes, pues van a tener unas subclasificaciones. Entonces ya es importante también que ustedes empiecen a abordar o empiecen a relacionarse con ese tipo de lenguaje, ¿sí? Porque esto pues va a ser un lenguaje nuevo para ustedes. Está pues también dentro de estos grupos fitopatógenos, así que causan problemas graves, está Ralstonia, por ejemplo, una enfermedad que se conoce como el moco del plátano, muy limitante, ¿no? Muy limitante en los cultivos de plátano. Ustedes también ya van a empezar como a relacionarse con este tipo de daños y de sintomatología que pueden causar estos géneros. El género Xanthomonas, ahí vamos a encontrar también muchas especies
que causan daños en cultivos, desde forestales hasta cultivos como frijol, como algodón, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes especies dependiendo también de los cultivos. Lo que son las cilelas también, o conocidas como bacterias fastidiosas, porque ellas se mueven vía xilema, por eso se llaman cilelas, se mueven vía xilema. También las vamos a encontrar sobre todo en plantas leñosas, ¿no? Haciendo daños. El caso de las pseudomonas. Pseudomonas es un grupo y vamos a encontrar las especies de Pseudomonas solanacearum con sus diferentes razas, causando daño a diferentes grupos de plantas. Por ejemplo, la Pseudomonas solanacearum raza 1 afectan plantas de papa, mientras que la raza 2 afectan plantas de tomate, y la raza 4 afecta plantas de berenjena. Entonces, dependiendo del tipo de especie, también vamos a encontrar algunas diferencias relacionadas también con sus hospederos. Otra de este grupo es Erwinia, ¿sí? Erwinia, hay especies que, por ejemplo, producen diferente sintomatología. Por ejemplo, en el caso de Erwinia carotobora, subespecie carotobora, esta produce esa pudrición blanda en papa. No sé si ustedes han visto esas papas que se ablandan, se genera un exudado y huele horrible cuando la papa está descompuesta. No sé si, pues eso es muy común, ¿no? A veces viene una papa en las papas que se compran y esa papa daña el resto de papas. O pues se puede observar en campo cuando se produce también un marchitamiento general en la planta, ¿no? A nivel externo, como tal en la planta. Pero en el tubérculo, pues lo que uno encuentra es eso, ¿no? Un tubérculo descompuesto, un tubérculo con un mal olor, y además de eso se genera un exudado blanquecino, que es propio de esa bacteria, ¿no? Ahora, no vamos a generalizar, no todo lo que esté afectado por bacterias va a oler feo, ni va a generar exudados. Entonces va a depender de las bacterias. En este caso, Erwinia carotobora produce una pudrición húmeda en papa. Pero también existen otras especies que son, por ejemplo, Erwinia carotobora, Patobar carotobora, que generan pudriciones secas. Entonces, no podemos generalizar sobre un género también la parte de síntomas. Entonces, en eso toca tener mucho cuidado. Pectobacterium también produce pudriciones húmedas en algunas especies. Serratia se utiliza mucho para control biológico, ¿no? Entonces, dependiendo de los géneros, pues vamos a encontrar también alguna utilidad, ¿no? De estas bacterias. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, hay una especie que es Pseudomonas fluorescens, que se utiliza mucho para control biológico. Entonces, no podemos generalizar en cuanto a géneros, ¿sí? Si son fitopatógenas, si son biocontroladoras. Como les digo, y con los ejemplos que les puse, va a depender mucho de la especie a las que ellas atacan y todo depende del hospedante, ¿no? También al que ataca. Y en el caso de Firmicutes o bacterias gram positivas,
tenemos el caso pues muy particular del grupo de los fitoplasmas, que en la primera clase hablábamos de que son bacterias que no tienen una forma definida, ¿sí? Son pleomórficas. Y mencionábamos también que pues hasta la literatura del 2014 las catalogaban como organismos que no se podían multiplicar en medios de cultivo. Después del 2014 ya hay una información diferente. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Me está diciendo acá que han levantado la mano. No, ahora que iba a preguntar algo, pero ya me respondió usted misma. ¿Sí? ¿Qué ibas a preguntar? No, era en cuanto al tema anterior, era que estaba medio confundido en cuanto a la de los fitoplasmas, pero ya con lo que cierto ya. Ok, perfecto. ¿Y los demás? José levantó la mano. José, ¿estás en clase? Sí, profe, yo sé, estaba preguntando. Ah, ya. Por favor, baja tu manito y está aquí Alejandro. Alejandro, ¿ibas a preguntar algo? Ah, bueno. Entonces les estaba comentando el caso de los fitoplasmas, pero también hay unas bacterias como Streptomyces, como Curtobacterium y Clavibacter, que algunas de estas generan crecimientos diferentes a estas, ¿no? En medios de cultivo, como es el agar nutritivo. Recuerden que el agar nutritivo, y también lo mencionábamos en la clase pasada, es un medio específico para bacterias, pero es un medio rico en proteína, ¿sí? Y esa riqueza en proteína es la que se utiliza precisamente para que crezcan las bacterias. Y que ustedes van a mostrar mañana de acuerdo al trabajito que hicieron. Bueno, entonces sigamos con esto. Por lo tanto, la clasificación taxonómica de las especies de bacterias patógenas de plantas, pues se viene trabajando de la siguiente manera. Hay un comité, ¿no? Esto lo pueden consultar, hay un comité para la taxonomía de bacterias fitopatógenas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Estos son los temas que estaban en las lecturas, ¿verdad? En las que usted subió el PDF, ¿no? Sí, hay parte de los, hay parte, ¿no? Sí. Es complemento, ¿no? Son complementos lo que se sube en los PDFs. En las clases a veces también se mencionan cosas nuevas, ¿no? Que no están en los PDFs. Bueno, en la clasificación taxonómica pues está el género, la especie, patovar y subespecie. Entonces, importante pues mirar que vemos un ejemplo, el género, creo que en la lectura estaba, si alguien quiere dar un ejemplo de género, especie, patovar y subespecie, también bienvenido. ¿No? El Agrobacterium. Bueno, género Agrobacterium, ¿qué otro género? Erwinia. Erwinia, muy bien. Bueno, ahí está el género Erwinia aquí, ¿no? En este caso. La especie, aquí está la especie Carotobora, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya sabemos todos nombrar taxonómicamente o escribir, ¿no? Cómo es la escritura de los nombres científicos, ¿no es cierto? En este caso, Erwinia va en mayúsculas y la especie va en minúsculas, todas, ¿no? Esto se coloca en cursiva, ¿no es cierto? Cuando quieran escribir un nombre científico va en cursiva o va en negrita.
Y en este caso se menciona la subespecie que se abrevia de esta forma, y el pato bar se abrevia de PB, ¿no es cierto? Eso estaba escrito también en el PDF que mencionaba el compañero. Y acá nos dice que esta es una Erwinia carotobora subespecie atroséptica, ¿sí? Que está relacionada, muy relacionada con, la mayoría de veces, con diferencias por características nutricionales o fisiológicas. Entonces, fíjense que esto tiene su razón de ser, y lo que yo les estaba mencionando ahorita con Erwinia carotobora subespecie atroséptica, que produce una sintomatología diferente a Erwinia carotobora subespecie carotobora, ¿no es cierto? La atroséptica es una pudrición seca, mientras que la carotobora es una pudrición húmeda. Entonces, para que tengan en cuenta esas diferencias, ¿no? Son fisiológicas, nutricionales, pero que a nosotros nos permiten diferenciar la una de la otra. Por ejemplo, Erwinia carotobora, subespecie carotobora, genera lo que yo les decía, ese olor fétido en las papas que están descompuestas, ¿sí? Normalmente está esa bacteria, y cuando hay presencia de esas células bacteriales, y hacen ese daño. Mientras que Erwinia carotobora, subespecie atroséptica, genera una pudrición seca. Entonces, no me va a generar el exudado, ni me va a generar ese olor característico de carotobora. Entonces, ahí está la gran diferencia. Profe, entonces la diferencia es como cuando se pudra algo, como cuando dejan agüita y la otra seco, mejor dicho. Sí, sí, en ese caso, ¿no? En ese caso. En ese caso y en las especies también que afectan. Mientras que el pato bar ya, y eso vamos a ver también en la parte de clasificación taxonómica cuando entremos a la parte de hongos. En hongos, por ejemplo, se utiliza género, especie, forma especial y razas. Hagan de cuenta que esa subespecie es como a manera de una raza, ¿sí? De una raza del patógeno, que tiene un comportamiento o que se diferencia por sus características, más que todo nutricionales o fisiológicas, y que van a generar también una sintomatología diferente. Y el patovar está muy relacionado con la especie que afecta. Está relacionado, hagan de cuenta también, con la parte de formas especiales, es decir, relacionado con la parte de diferencias en el hospedante. Entonces vamos a encontrar, aunque casi no se lo utiliza, ¿no? Pero sí, más que todo, se van a encontrar diferencias en el caso de los hospedantes. Por ejemplo, hay Santoponas campestre, patovar campestre, que afecta plantas de frijol, ¿no? Pero hay Santomonas campestre, patovar malvácea, que afecta plantas de algodón. Entonces, dependiendo del hospedante, también va a llevar su nombre particular. Por lo tanto, para diferenciar, ¿sí?, esas bacterias, es importante también conocer algo de diagnóstico, ¿sí? Las compañeras Angeli y Eliana nos van a hablar, ¿no?, sobre una parte del diagnóstico a partir de pruebas bioquímicas, pero también el diagnóstico a partir de pruebas moleculares. Pero cuando a veces no contamos con esos recursos en los laboratorios, pues nos toca hacer un diagnóstico, quizás es el diagnóstico pues un poco más simple, pero teniendo también
los recursos para poder generar o para poder tener todos estos medios de cultivo que son muy específicos para determinar el género de bacteria. Entonces, para generar ese diagnóstico, con lo primero que partimos es una prueba de Gram, ¿sí? El test de Gram. Entonces, lo que mirábamos en la clase pasada, ¿no? Dependiendo de la prueba, si la prueba es negativa o positiva, vamos a encontrar, si es negativa, vamos a encontrar este grupo de bacterias, por ejemplo, las pseudomonas, las xanthomonas, las erwinias, las agrobacterium, y todas estas que mirábamos acá, ¿no? Que son Gram negativas, ¿no es cierto? Acá lo hice solo para estos pocos géneros. Pero si son Gram positivas, entonces va a diagnosticar Clavibacter, Curtobacterium, Streptomyces, Rhodococcus. ¿Qué hacer para diferenciar o separar, ¿sí?, a pseudomonas, de xanthomonas, de erwinia y de agrobacterium, que tal vez son de los géneros más conocidos en la parte fitopatológica, ¿no? Entonces lo que se hace es, estas bacterias que previamente ya se aislaron y al hacer la tinción de Gram nos dicen que son Gram negativas. Entonces con esos aislamientos lo que vamos a hacer es ponerlas a crecer en un medio de cultivo que es el YDC, ¿sí? Entonces mañana en el laboratorio, porque el ingeniero Johnny nos va a colaborar desde el laboratorio, él les va a mostrar cómo hacer un medio de cultivo. Ustedes ya tuvieron una pequeña experiencia en sus casas, ¿cierto? Pero Johnny nos va a mostrar cómo hacer esos medios de cultivos desde allá, desde el laboratorio. Y una vez se hagan los medios de cultivo, pues hay que sembrar la bacteria. Ustedes la sembraron con el hisopo, ¿no es cierto?, sobre el medio de cultivo. Johnny lo va a hacer de una manera diferente. Él va a utilizar una aguja que se llama asa bacteriológica, que es una aguja redonda, que es precisamente para usar con bacterias. Y esa aguja redonda le va a permitir colocar la bacteria en ese medio de cultivo. Y ahí es donde uno empieza a ver los crecimientos bacteriales, ¿no es cierto? Empieza a ver cómo esa bacteria va creciendo y va formando diferentes coloraciones. Este es un medio específico, así como yo les puedo decir, el medio que ustedes hicieron donde se utilizó el caldo ricostilla, y si otro más curioso dijo, a ver, miremos cuál es mejor, dónde crecen más, el que tiene ricostilla o el que tiene Maggi o el que tiene Nor, ¿sí? Diferentes marcas. Posiblemente alguien lo hizo así, ¿no? O posiblemente lo hizo solo con el material que solidificaba, que era la gelatina sin sabor, ¿sí? U otro le sugirió a la mamá y le dijo, mamá, la carne que estás cocinando, que tiene proteína, regálame del agua para poder hacer el medio de cultivo, ¿no? U otro cogió los huesitos del pollo y esa parte negrita interna del pollo que tienen altos contenidos de proteína, ¿no? Por eso los huesos son aprovechados para alimento de los pollos, ¿no? De los pollos o del ganado o alimento para los perros también. Entonces, como se toma esa parte, se pulveriza y se coloca en el medio. Posiblemente alguien lo haya hecho así, ¿no es cierto? Entonces, va a depender del tipo de medio. ¿Qué tan rico es ese medio para que se pueda desarrollar un género u otro? Entonces, fijémonos bien, en este caso se hizo un crecimiento en este medio de YDC y me da dos opciones. Pueden crecer
en ese medio colonias de color amarillo, pero también pueden crecer colonias de color crema, ¿sí? A esas colonias de color amarillo las vamos a encontrar dos géneros, Xanthomonas y Erwinia, de esos que estaban acá. Miren que solo estoy con las gram negativas, ¿sí? Pueden crecer Xanthomonas o Erwinias. De acá pueden crecer Pseudomonas, Erwinias y Agrobacterium, ¿sí? Con este medio de cultivo. Pero quiero ir más en detalle, quiero ir más en específico, buscar separar a esos géneros. Entonces, lo que hago es aplicar un reactivo que es una reacción de Hudy-Lawson, ¿sí? Que si la reacción es de tipo oxidativo, es decir, que cambia el color del reactivo, hay una oxidación, hay un cambio en el color, hay una coloración oscura, entonces es una Xanthomonas. Mientras que si hay una reacción fermentativa, es decir, que empieza a generar como espuma, ¿sí? Cuando yo aplico este reactivo, entonces hay la presencia o está presente ahí el género Erwinia. Y ahí, de esa forma, he podido separar estos géneros. Por lo menos ya tengo dos géneros separados, ¿cierto? Que son Xanthomonas y Erwinia, por este lado. Ahora sigamos. Nos tocaría, o nos restaría, en este caso, revisar si Pseudomonas y Agrobacterium también las puedo separar. Entonces reviso por el otro lado las bacterias que presentaron color crema. Entonces aquí tenemos a Pseudomonas, Erwinia y Agrobacterium, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo estas bacterias, las pongo en un medio de crecimiento, o un medio de cultivo que se llama el medio KIMB. Este medio es específico, ¿no? Es muy específico para Pseudomonas. Cuando ustedes quieran sembrar Pseudomonas, hay que utilizar más que todo ese medio. Entonces, ¿qué pasa en este medio? Se forman pigmentos fluorescentes. Entonces, cuando uno utiliza esas cámaras esas cámaras de aislamiento que tenemos en el laboratorio y que mañana Johnny nos va a mostrar desde el laboratorio cómo es la cámara de aislamiento. Esas cámaras de aislamiento vienen con unas lámparas de UV, ¿sí? Y cuando nosotros prendemos esas lámparas de UV, podemos observar pigmentos fluorescentes cuando trabajamos con este medio KIMB. Sí, ya les voy a mostrar en unas diapositivas. Entonces, ¿qué pasa con esos medios, con estas bacterias? Fíjense que los que forman pigmentos fluorescentes corresponden a Pseudomonas fluorescens, ¿sí? Yo les hablaba más adelante que dentro del género Pseudomonas no solo están las especies que causan daño a las plantas o que son fitopatógenas, sino también aquellas especies como las Pseudomonas fluorescens que las utilizamos en el control biológico, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya separé que también puedo, a través de este medio KIMB, tener mis Pseudomonas fluorescens. Nosotros en el laboratorio tenemos un medio que se llama agarcetrimide. También lo utilizamos para separar bacterias de Pseudomonas fluorescens. Y también en ese medio agarcetrimide podemos observar esos pigmentos fluorescentes que son propios pues, de esta especie, ¿no? De Pseudomonas fluorescens. Y acá
aquellas que no forman pigmentos fluorescentes. Entonces, están el grupo de las erguíneas, las agrobacterias, de Agrobacterium, perdón, y Pseudomonas, aquí me falta, no fluorescentes. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya sé que con la reacción de Hudi-Leyson, ¿no es cierto?, puedo separar las erguíneas. ¿Por qué? Porque ellas generan una respuesta fermentativa. Entonces, lo que hago es aplicar el medio y si hay una respuesta de tipo fermentativo, hay presencia de erguínea. Entonces, volví a separar de este grupo, ¿sí?, a erguínea, y ya tengo separadas a las Pseudomonas fluorescentes. Y por el otro lado, me quedarían Agrobacterio y Pseudomonas. Entonces, para complementar este cuadro, aquí, y lo pueden escribir si quieren ahí en su cuaderno, para completar el cuadro, entonces lo que hacemos aquí es utilizar otro medio, que es el medio de 1, que me permite separar bacterias de agrobacterio. Entonces, en D1 crece Agrobacterium, ¿sí?, pero no Pseudomonas. Entonces, ahí ya estoy separando los otros dos géneros. Entonces, fíjense que este tipo de diagnóstico le permite a uno utilizar medios selectivos, como son el medio pues, de YDC, el medio KINB, estos reactivos de Hudi-Leyson, y el medio de 1 aquí al final. ¿Para qué? Para separar géneros, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos separar los diferentes géneros, pues, que son fitopatógenos. Pues ya cuando tenemos muchos más géneros, pues tendríamos que utilizar más medios selectivos. Pero estos son como los medios más claves o importantes que hay para la separación de esas bacterias. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay preguntas? Entonces los invito a que se vayan a tomar un cafecito, se despejen un ratico y volvemos en unos 15 minutos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Gracias, entonces profe. nos vemos en 15 minutos para que se despejen un poquito. Gracias, profe.